ánimo, de desafío, de convicción en nuestras vidas y que nos afiance más hacia ti, Señor. Que solo te miremos a ti, que solo escuchemos de tu corazón y permítenos, Señor, no desviarnos ni a la izquierda ni a la derecha. Permítenos, Señor, contemplar esta Navidad con el corazón y la mente correcta de solo verte a ti. Pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero empezar eh, con algo de historia, porque ustedes recuerdan que ayer se celebró popularmente y culturalmente el Día de las Velitas. Eso nace más o menos en el año 1854, cuando el Papa Pío IX lo declara de esa manera, pero crea una dogma que ustedes saben bíblicamente no es correcta, de tal manera que se celebra que la concepción inmaculada significa que consideran que María nunca pecó y que María ascendió también igualmente y sin pecado, cosa incorrecta porque el Magnífica que está en Lucas capítulo 1 del versículo 46 al 56 dice claramente que María, su sierva, pecadora, hágase en ti tu voluntad, considera que el Señor es su Salvador. Entonces, ese dogma de 1854 hasta el día de hoy está. De tal manera que pensar en eso nos debe animar que es un tiempo maravilloso para muchos explicarles cosas que son de cultura o de tradición. Hay que salirse de eso e ir a la Biblia. Y yo voy a la Biblia y encuentro que eso no es cierto. La pregunta siempre es, ¿y ustedes qué piensan de María? Mujer extraordinaria, mujer sabia, mujer, como dice Proverbios, ¿cómo dice Proverbios? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? María. La respetamos, la admiramos, le seguimos como ejemplo, como Pablo, muchos lo seguimos, pero no la adoramos. Porque recuerden que quien murió en la cruz fue Jesucristo por nuestros pecados y por los pecados de María. De tal manera que eso es un dogma muy enraizado a nivel popular y de la iglesia en general. Y eso es algo que pues tenemos que seguir hablando con amor, con gracia, para decirles a ellos, a los que creen así. La Biblia dice lo contrario. María es tal como nosotros, pero por gracia fue salva también. Fue por gracia y por el amor de Dios. Y entonces eso también me lleva a pensar ¿por qué tenemos que celebrar la Navidad? Y esta palabra que viene del latín nativitas, aquí está en el latín, es nacimiento o Navidad. Y esto como historia, a los que les gusta la historia, el 25 de diciembre del año 336 después de Cristo, se establece oficialmente en la iglesia la celebración de Navidad. Y eso se hace bajo el reinado, o más que el reinado del imperio de Constantino, y también bajo el Papa Julio I. Ahí está. Si les gusta la historia, ahí está cuándo nace, cuándo se logra esto. Y esto es una fusión de una fiesta pagana, obviamente para convertir los paganos en cristianos. Era una fiesta de Saturno, la fiesta saturnina o para Saturno se celebraba una fiesta donde había comida y luces. Y lo que hace la iglesia en este año 336 es trasladar todo eso y darle un contexto cristiano de tal manera que los paganos se volvieran cristianos. Si uno lo mira desde el punto de vista retrospectivo, uno diría, pero ¿cómo se les ocurrió eso? Pero si usted está en ese momento, fue una idea de pronto bien intencionada. No salió bien, pero fue bien intencionada, lograr quitar todo el paganismo y lograr que Cristo reinara. Y eso se logró al comienzo, pero luego ustedes saben que eso se fue degenerando y ahora tenemos una fiesta totalmente de comidas, aunque no es malo comer, pero se convierte en cosas más del mundo, regalos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto logra la iglesia y entonces viene una pregunta para nosotros. Entonces, ¿qué es la Navidad para el creyente? ¿Qué es la Navidad realmente para un creyente? Siempre vendrá y alguien nos dirá si alguien es muy legalista y bienvenido, no hay problema. Diga, pastor, muéstreme la palabra que hay que celebrar Navidad en la Biblia. No, no está, no está. Bueno, muéstreme la palabra Trinidad. Tampoco está. ¿Sí? Bueno, hay ciertas palabras que no están textualmente. Pero la pregunta es,
en ninguna parte menciona que la Navidad no se deba celebrar. Es decir, la Biblia no dice eso tampoco. No nos dice, no menciona que la celebremos, pero tampoco da ninguna razón para que el cristiano no la celebre. Entonces, tenemos que tener una posición muy ecuánime, muy, diría yo, tranquila, porque sé de primeros hermanos cristianos que no celebran la Navidad. Lo respeto, es su posición, y si solo le da tranquilidad de conciencia, como dijo Pablo, si comer carne o no te da tranquilidad, no te preocupes. No vamos a pelear si comes o no comes. Yo no voy a pelear o decirle al hermano, ¿pusiste árbol o no pusiste árbol? No, entonces este hermano que no puso árbol es más espiritual que el que puso árbol en su casa. No, no tiene nada que ver eso. Aquí lo importante es la doctrina fundamental, la doctrina real. Lo otro son misceláneos o filosofías que a veces entramos y no tenemos que entrar en esas cosas que nos dividen. De tal manera que tampoco la Biblia nos dice que no lo celebremos. Pero si yo leo Lucas, me está diciendo que debo ¿qué? Recordar. ¿Qué dice Pablo en 1 Corintios cuando habla de la cena del Señor? El Señor dice, ¿haced esto qué? En memoria de mí. Si el Señor nació, ¿tenemos que hacer algo de memoria? Claro, por supuesto. Entonces, hagamos memoria. Yo dije el viernes pasado que vamos a cambiar la palabra festejo. Vamos a festejar la Navidad. No, esa palabra no puede aparecer en el púlpito porque suena ¿qué? A rumba, a fiesta, comida, jolgorio. Ya. No, vamos a conmemorar el nacimiento del Señor. ¿Fue una realidad histórica? Sí. Nadie puede negar que Jesucristo pisó la tierra. Vivió 33 años y murió en la cruz. La historia, Josefo y todos los historiadores nos dicen que eso fue una realidad, pero también es una realidad teológica que está en el libro de Lucas. Con esos dos argumentos, yo tengo plena libertad de conciencia y de creyente para celebrar la Navidad. ¿Cuál es mi invitación? Celebren. No lo impongo. Respeto muchos hermanos que en su casa dicen no dicen la Biblia y aquí no celebramos y nada y está bien. Pero póngase a pensar a aquellos que no conocen la luz, no conocen a Cristo. Póngase a pensar a aquellos que la Navidad puede ser el resplandor en su rostro de la gloria de Dios. Y póngase a pensar que la Navidad es la gran oportunidad de decirles, mire, Cristo nació el Salvador. Con árbol o sin árbol, con pesebre o no pesebre, no le ponga cuidado a eso, ponga lo esencial, que es Jesucristo. Jesucristo. ¿Qué es la Navidad? Voy a leerlo porque me encantó y lo desarrollamos de esa manera. ¿Qué es Navidad para un creyente? Es recibir a Cristo como Salvador, amarle y obedecerle, arrodillarse como lo adoraron los magos, alabarle como le alabaron los ángeles y anunciar buenas nuevas de gran gozo como lo hicieron los pastores. Eso es Navidad para un cristiano. Si usted hace eso, pasa la mejor Navidad de su vida. Porque la Navidad que yo comparto y esta Navidad que vamos a compartir en este tiempo, eso es oír nuevas de gran gozo. ¿Por qué? Porque la felicidad de este mundo no da gozo. Son felicidades momentáneas. Muchos les gusta la Navidad porque pasan chévere, buen comida y regalos, pero es efímero. Pero lo que usted puede entregarle de regalo en esta Navidad es que el gozo de una salvación maravillosa y eterna que será con el lado del Señor Jesucristo. Entonces, de esta manera, con este contexto, vamos a entrar a mirar algo que pasó en el libro de Lucas esta mañana, y lo quiero compartir aquí rápidamente. Teniendo esto en mente de la Navidad y saliendo un poquito de, digamos, del temor, porque siempre dicen, pastor, ¿celebro o no celebro la Navidad? ¿Lo hago o no lo hago? Van a preguntarme, pastor, ¿usted hace pesebre en su casa? Sí, yo lo hago. ¿Y usted se arrodilla y hace la novena ahí? No, no lo hago. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Cuando llega mi familia y está ahí el pesebre, es mi gran oportunidad porque encima de él hay Ana María, mi hija, cuando estaba aquí de profe,
hicieron un cartelito muy lindo con la cruz y dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y lo tengo encima del pesebre donde está Jesús. Entonces, cuando llega la familia, ¿y qué? Es que Jesús es el camino, la verdad, no hay otro, no hay otra forma, no hay otro Belén, no hay otra manera. Entonces, con esa ambientación, cuando llegan mis sobrinos, los pequeñitos, y me dicen, ¿y esa oveja por qué está allá arriba? Yo tengo una oveja arriba, ahí la armó mi hijo y mi Anita. Es que esa es la oveja descarriada. Ah, ¿y qué es eso de descarriada? Bueno, la que no quiso ir a Belén y no quiere, y armo ahí una historia, ¿sí? Y entonces los chicos se quedan, nadie me había dicho eso, que había una oveja descarriada en el pesebre. ¿Me entiende el mensaje? Todo lo que usted ponga en casa le permitirá dar un testimonio, ¿sí? Una forma de darle el correcto momento y la correcta información de lo que usted quiere dar. Entonces, mirando esto, quiero compartir hoy lo que pasó antes de Belén. Vamos a Lucas capítulo 1, versículo 5. Creo que esta mañana ya lo leyó Fernando, no lo vamos a leer más, pero voy a simplemente recrearlo. En Lucas capítulo 1, versículo 5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero entonces, vamos a hablar acerca de un nacimiento milagroso. Otro concepto muy importante para la vida de los creyentes y de la iglesia es que muchas iglesias liberales hoy niegan el nacimiento virginal. Cristianas, liberales, dicen, no, eso no es cierto, eso es algo figurado, no es verdad, eso no es cierto. Cristo nació de una virgen, ¿lo dijo quién? Isaías. ¿Se cumplió tal cual? Sí. El arcángel Gabriel, cuando hizo la anunciación, lo hizo con María. Entonces, no podemos entrar o caer en esos errores teológicos. ¿Y cómo uno no cae leyendo la Biblia? Si usted lee su Biblia, entenderá que todo aquel que diga cosas diferentes, usted lo va a desmascarar en la mentira. Ahora, vamos a ver acá solamente lo que dijo el Señor en cuanto a esto. Antes de la Navidad había mucha oscuridad. Si usted mira todos los, digamos, imperios, el egipcio, el babilónico, el medo-persa, el griego, el romano, todos llenos y plagados de paganismo. Antes de Navidad había oscuridad. Cuando llega la Navidad, ¿llega qué? La luz. Y toda esa oscuridad llega un resplandor. ¿Y cómo sabemos que llegó la luz al mundo? Isaías 9:2. Dejen ahí Lucas, quiero llevarlos ahí. Isaías 9:2. Entonces usted me dirá la pregunta, pero ¿cómo así? Entonces antes, ¿cómo había luz? Ya les explico, claro que sí. Isaías 9:2, quiero que miren ese versículo que es clave. El pueblo que andaba en tinieblas, ¿vio qué? ¿Vio qué? Gran luz, no una lucecita, no una velita, una gran luz. Y luego dice lo siguiente, los que moraban en la tierra de sombra y de muerte, ¿qué dice? Luz resplandeció sobre ellos. Antes de la Navidad, oscuridad, pero había una pequeña lucecita, ¿cómo se llamaba? Israel. Pero Israel no cumplió el estándar de ser luz en medio de las tinieblas, sino que se volvió parte de las tinieblas. Y antes de la Navidad, el mundo era oscuro, tal cual como lo dice la Biblia. Lea cada imperio. Cada imperio estaba lleno de qué? Plagado de qué? De ídolos. Los egipcios, ¿cuántos ídolos tenía egipcio? Más de 400 ídolos de dioses. ¿Se imaginan ustedes eso? Entonces, antes de eso, oscuridad total. La Navidad es luz. Llévese eso en su mente. Llega la luz al mundo y los que estaban en tinieblas le resplandeció ¿qué? La luz. No dice que recibieron la luz, entiendan. Solo que le resplandeció. Significa que todo el mundo entiende y sabe que Jesucristo vino al mundo. Le resplandeció la luz. Pero no todos han recibido la luz.
¿Cuántos de ustedes saben que hay Navidad y que los invitan a la novena donde la abuelita, y allá va la familia y ahí está la luz resplandeciendo, pero no la recibe? Solo recibe la natilla y el buñuelo. De eso sí no se pierde. Pero resplandeció la luz. Cuando llega el Señor Jesucristo, comienza el proceso de la luz. ¿Cuál es el primer versículo de Navidad? A los que les gusta la teología y las cosas curiosas. Pues como todo en la Biblia, en Génesis. Vayan a Génesis. ¿Cuál es el primer versículo de Navidad? Génesis capítulo 3, versículo 15. ¿Qué dice? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya, y este te herirá en la cabeza y tú le herirás ¿en dónde? ¿De qué está hablando? De la venida del Señor Jesucristo. Navidad comienza en Génesis. Y es el primer versículo que tenemos acá, y los profetas lo anuncian. Isaías 7:14 dice claramente, y quiero que vayan allí por favor, porque esto es un tema que tenemos que entender y comprender. Los profetas se les anuncia, va a venir la luz. Hay mucha oscuridad, Israel no ha podido, no ha logrado el objetivo. Ahora Dios en su plan maravilloso de eternidad y de salvación dice, ahora voy a enviar mi luz que resplandecerá a toda esta humanidad. Y todo el mundo fue iluminado con la luz de Cristo. Nadie puede negarlo. Ahora, miren lo que dice Isaías capítulo 7, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará ¿qué? Señal. ¿Quién? El Señor, Dios, nadie más. Y dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y la llamará a su nombre, ¿qué? Emmanuel. Si usted le pregunta a un judío ortodoxo ese versículo, lo vuelve trizas. Pero ¿cómo así? ¿A dónde dice que se llamaba María? ¿Y cómo así? Y ellos todo lo discuten y lo destruyen. La Biblia es muy clara porque esto es un mensaje de quién? Del Señor. Entonces, la Biblia ya comienza a darnos muestras de que esa luz va a venir. Vayan al libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Los profetas comienzan a hablar claramente de la venida del Señor. Miqueas. Ok. Miqueas, eso está en la Biblia. No es una enfermedad. Suena como raro, ¿cierto? Pero Miqueas, capítulo 5, versículo 2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será, ¿qué? Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Qué está diciendo este versículo? Está diciendo proféticamente que Jesucristo entrará en la escena del mundo en el tiempo y espacio de la humanidad. Eso está diciendo ese versículo. Isaías dice, será de una virgen, y Miqueas dice, va a entrar. Entonces, el mundo antiguo estaba en oscuridad, pero cuando llega Navidad, resplandece la luz. En este proceso aparece otro profeta que es muy conocido por ustedes. Vamos a Isaías capítulo 40, versículo 3. Isaías 43. Entra en el escenario un profeta que quiero que hablemos simplemente de él rápidamente. Isaías 43 dice lo siguiente. Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada de la soledad a nuestro Dios. ¿Qué está diciendo acá? Está hablando de quién? Juan el Bautista. Y dice que él vino a preparar y a traer la luz. Me refiero a anunciar esa luz proféticamente. Vuelven a leer. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en soledad a nuestro Dios. Y dice aquí que, y todo valle sea alzado, y baje todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y los ásperos se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová, ¿a qué? Ha hablado. Y claramente aquí nace y aparece Juan el Bautista preparando el camino que sería. Vayamos a Lucas, ahora sí, capítulo 1. Entonces,
quien quiera decirle a usted que realmente esto es un mito o es algo figurado, tendría que desbaratar todo el Antiguo Testamento, porque todo el Antiguo Testamento, desde Génesis, está diciendo, va a venir una luz a este mundo, va a haber un Salvador, va a brillar una luz para todo el mundo. Y hay profetas involucrados en ello. Pero hoy quiero tomar a Juan y a Juan el Bautista y en Lucas capítulo 1. Versículos, me fui a Mateo, ya lo habíamos leído, y simplemente quiero decir acá, ya lo habíamos leído esta mañana, pero Lucas aparece, perdón, Lucas, Juan, aquí en Lucas capítulo 1, versículos del 5 al 13. Aparece en el escenario Juan el Bautista. Juan es vamos a verlo al final, pero el Señor se refiere a Juan de qué manera. Le dijo, Juan, eres buena gente, o Juan, eres buen. Fíjate, dijo, no hay mayor profeta que Juan. ¿Cómo así? ¿Y dónde queda Moisés? ¿Y dónde queda Elías? Porque resulta que Juan cierra la profecía en cuanto al Señor Jesucristo y la cierra con gran poder anunciando la venida del Señor Jesucristo. Por eso este no hay mayor profeta, porque él es el que prepara el camino con el poder de Elías y con el poder que Dios le dio. De tal manera que este hombre, por eso Dios, el Señor Jesucristo, se refiere a él como no hay profeta mayor que Juan en su trabajo. Ahora veamos un poquito los padres de Juan y vemos aquí que Zacarías era un hombre ya viejo, era un sacerdote, lo vemos aquí ejerciendo, y él servía ahí en la iglesia, y era un hombre que servía con todo el corazón, era un sacerdote. Su esposa, Elizabeth, era descendiente de Aarón, una mujer muy piadosa, lo dice el versículo 6, ambos eran ¿qué? Justos delante de Dios. Esa era la familia que esperaba a Juan. Pero tenemos un escenario aquí un poquito triste porque el pero del versículo 7 es, pero no tenían qué, hijo. Y entonces uno se hace la pregunta, bueno, él servía a Dios, pero no tenía hijos. ¿Y eso cómo funciona? Así funciona. Pastor, yo sirvo en la iglesia, pero hay cosas que Dios no me ha dado. Bueno, no porque Dios sea malo o porque Dios quiera mantenerte del cuello, porque Dios tiene su espacio, su tiempo y su modo. Y él, tal vez, este hombre, diría yo, estaba un poco preocupado por ello, humanamente, pero me destaco algo, nunca dejó de servir. Pastor, no es que ya realmente las cosas no salen bien. Yo lo abandono, pastor. Gracias, me voy. Ya ese ministerio no es para mí. Yo me cansé. Pero Zacarías era un hombre que viejo, pero tenía algo claro en su mente. No tengo hijos, pero tengo un deber con Dios, servirle. Tal vez usted no tenga salud, no tenga el trabajo, no tenga muchas cosas, no hay en su vida. No sé cuál sea su dolor, pero sí le voy a decir una cosa: sirva a Cristo. ¿Vale la pena? Sí. ¿Tiene recompensa? Sí. Aquí y en la eternidad. Téngalo por seguro. Y lo que me deja el ejemplo de Zacarías es que él servía sin protestar. Este hombre era ya viejo, ella ya también era vieja, había tenido una esperanza en extinción. Ya ellos qué dijeron, ya no hay hijos, ya no hay hijos, ya eran viejos en esto. Pero viene la anunciación que tuvo, y ustedes leen los siguientes versículos, los vamos a leer. Llega el ángel y dice así el versículo 11, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y aquí comienza una conversación que se había suspendido durante 400 años. ¿Sí lo sabía? Desde Malaquías hasta este momento, 400 años en que Dios tenía boca cerrada. Pero Dios en su misericordia dice, es hora de traer la luz al mundo. Y comienza esta conversación con Zacarías muy interesante, y estaba ahí el ángel hablando con él, y comienza esa conversación y le dice, bueno, vas a tener un hijo y su nombre se va a llamar Juan y será grande, y comienza a formar esta idea en el corazón. Y lo que me llama a mí la atención aquí y que quiero hacerlo
es que el anuncio, cuando lo hace el ángel, no lo hace en la casa de Zacarías. ¿Dónde lo hace? En el templo. Y yo saco una lección maravillosa aquí, inmensa. Dios nos visita mientras que estemos sirviéndole a Él. Si usted me deja abandonada la iglesia en el ministerio y se va para su casa, Dios no lo va a visitar allá. En su misericordia, sí, pero no en su orden que Dios quiere. ¿Dónde estaba Zacarías cuando el ángel lo visita? Sirviendo en la iglesia. Y le da una gran noticia, no en la casa. ¿Dónde? En la iglesia. Dios nos visita cuando nosotros le servimos. Estaba ministrando este hombre viejo ya, pero nunca dejó de hacerlo. Doy gracias por el coro de los veteranos que tengo acá. Nunca dejen de hacer lo que tienen que hacer. Pero no, es que yo ya tengo tanta edad, ya estoy prepensionado, pensionado, pospensionado. Dios siempre visitará a todo aquel que le sirva, no importa la edad, pero Dios le va a visitar. ¿Cuál es su parte? Sea como Zacarías, sirva al Señor. Esté en su templo, inquiriendo en su palabra, inquiriendo en lo que el Señor quiere en su vida. Pero le voy a decir algo todo lo contrario. Satanás siempre viene cuando estamos desocupados. Deje usted el ministerio, deje usted la iglesia, desocúpese, deje su mente diciendo, Señor, me voy a tomar este año un año sabático y entraré en meditación y en reflexión para saber cuál es mi destino y mi camino y mi sentido en esta vida, y cuando lo encuentre volveré a la iglesia. No, no haga eso, porque ¿sabe quién lo va a visitar en su año sabático? Satanás. Satanás. Zacarías, y aprendo de esto, fue maravilloso, Dios lo visita porque era un hombre que servía en la iglesia. Pero mientras que no sirvamos, el que nos va a visitar es Satanás. Ahora, vemos también en la vida de Zacarías que en el versículo 12 él tuvo dificultad para creer, ¿sí? ¿Se acuerdan? Él dijo, pero ¿cómo hacer esto? Ahora, era un hombre justo, era un hombre que servía en la iglesia, pero tenía ¿qué? Duda, ¿cierto? Tenía una dificultad para creer, sintió ¿qué? Temor. ¿Y era natural? Claro, claro que sí. Ahora, esto nos muestra que no era un ser superior y alguien que era sujeto a pasiones como cualquiera de nosotros. Pero más allá de pecado, era temor, era incredulidad y creer que el mensaje del ángel era verdad, por dos razones básicas. 400 años de silencio y se le aparece un ángel y le dice, vas a ser papá. Espere, despacio. Dios lleva 400 años sin decir nada. ¿Tú quién eres? Identifícate, saca la cédula. ¿Sí eres ángel? Es que llevamos 400 años. Y segundo, ¿ves quién soy yo? No quién soy yo, sino ¿qué soy yo? Soy un viejo. Y mi esposa pues ya está en el climaterio, en la senitud. Por favor, no te burles de nosotros. La actitud de Zacarías no es criticable, no lo estamos criticando, es natural. Usted y yo haríamos lo mismo, pero yo estoy viejo, ya estoy simplemente para ponerme el, el, el chaleco de cuadritos, la boina y una buena mecedora. Y pare de contar. Pero Zacarías tuvo temor, tuvo dificultad para creer. Y esa voz de ese hombre que ministraba allí en el templo se perdió. Y uno dice, Dios le quitó el habla. Muy interesante, ¿no? Le dijo, ¿no crees? Eso mismo que estás diciendo, pues le cerró la boca. Fernando decía que todo el mundo le decía señas, pero él oía, ¿no? Entonces todo el mundo estaba confundido. No era sordomudo, era solo mudo. Pero la gente en su confusión pensó que era sordo y le hacía señas, ¿no? Él decía, bueno, a ver, páseme una tablita que solo tengo que escribir. Pero lo interesante de Zacarías aquí es algo que Dios, un hombre que le servía, escúcheme lo que le voy a decir, un hombre que esperaba que tener un hijo, pero ya esa esperanza se esfumaba, pero Dios es perfecto. Y le trajo un mensaje de ánimo, dijo, vas a ser papá, y lo visita sirviendo, pero hay algo maravilloso, lo disciplina.
Pastor, un momento, pero si yo sirvo al Señor y en la iglesia puedo recibir disciplina, sí. Porque tal vez tu labor la haces, pero no la estás haciendo de corazón, o hay incredulidad, o hay temor, o estás diciendo no puedo, o tal vez, o aquel sí, o aquel no, ¿y qué hace el Señor? Te disciplina. ¿Y sabe qué hizo con Zacarías? Hay una cosa, yo la anoté ahí en mi estudio, se llama disciplina expectante. Eso fue lo que le dio el Señor a Zacarías. Le dijo, te voy a disciplinar y vas a estar viendo todo, pero no vas a poder decir gracias, qué maravilla, gloria a Dios, sino, ¿qué te pasa? ¿Quieres ir al baño? No, no, no. Disciplina es expectante. Te pone a mirar, pero no te pone a gozar esa situación. ¿Se imagina usted 9 meses Elizabeth embarazada y él pudiendo no poder decirle nada a Juanito? Juanito, hola Juanito. Dios lo disciplinó. ¿Suena fuerte? Sí. Pero Dios tiene que moldear nuestro carácter y quitar nuestros temores y quitar nuestra incredulidad y llevarnos a la humillación y tener disciplina expectante y decir, mira cuán bello es el Señor y miremos su gloria y miremos su poder. Y solo lo puso a ver, no a hablar. Disciplina expectante. Acuérdense que era un sacerdote. ¿Y los sacerdotes qué hacían? Hablaban y hablaban. Ofrecían, cantaban salmos y todo lo que hacía un sacerdote. ¿Y qué hizo el Señor? Cállate, es hora de callar. Mira lo que yo voy a hacer. Mira lo que voy a hacer con tu familia y con el pueblo de Israel. Y eso fue lo que hizo el Señor. Disciplina expectante. Nace Juan, ustedes ven ahí en el capítulo 3, saltemos allí. Ya salimos de la familia y vamos allá a Juan capítulo 3, versículo 1. Perdón, el capítulo 2, perdón. Capítulo. Perdón, 3, dice, perdón, 3:1, discúlpeme, 3:1. 3:1. En Lucas capítulo 3:1. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanías tetrarca de Albilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de qué? De pecados. Versículo 4, como está escrito en el libro de palabras del profeta Isaías, que dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, y todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de quién? De Dios. Juan entra a predicar, arrepentidos porque el reino de los cielos que se ha acercado. Y es bien interesante que Juan vino a preparar el Señor, el camino del Señor, y a prepararlo de acuerdo a una predicación. No hubo otras palabras y vino a cumplir exactamente lo que dice Isaías. No había otras palabras diferentes en el lenguaje de Juan. ¿Era qué? Arrepentidos. La luz del mundo ya llegó, ya está entre nosotros, ya está ahí. Y vemos cómo Juan le llevaba cuántos meses al Señor Jesucristo. 6 meses. Ya Juan aquí está predicando, el Señor ya está haciendo su labor y Juan simplemente está diciendo, ahí está el Salvador, ahí está la luz que estábamos esperando. Y dice que Juan fue muy valiente en denunciar el pecado y confrontó el mal. Vayan a Mateo capítulo 3, versículo 7. La predicación de Juan no fue fácil. Mateo capítulo 3, versículo 7. Dejen ahí a Lucas. Dice lo siguiente, mírenlo como en Mateo 3, 7, dice lo siguiente. Versículo 6, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados, y al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, está hablando de Juan, les decía, generación de qué? De víboras,
¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? La predicación de Juan fue muy fuerte y eso le creó graves problemas a él y enemigos. Entonces esa voz que clama en el desierto no es solamente era preparar el camino, sino anunciar que directamente el pecado. Juan tuvo la gran responsabilidad de preparar el camino para el Señor. Por eso Navidad es preparación. Esta Navidad es asumirla nosotros como Juan, y ese es mi mensaje en esta parte. Juan lo que hace es preparar el camino del Señor y diciéndoles arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero nosotros, la pregunta es, ¿hoy somos Juanes? ¿Realmente estamos preparando el camino del Señor? ¿Cuál es su sentido de Navidad? Preparar comida, aquello, muy bien, pero ¿eso está preparando el camino del Señor? Que llegue a sus vidas y a los familiares que le rodean la luz del mundo. Eso fue lo que hizo Juan. Y Juan tuvo que enfrentar duro y decir, la palabra víboras era bastante, ¿qué? Fuerte. Diciéndole, ustedes son sepulcros blanqueados, son hipócritas. Ustedes solo viven por rituales, son víboras. Y Juan actúa de esta manera de una forma muy fuerte y directa. Ahora, Juan señaló tres cosas del Señor Jesucristo muy lindas. En Juan capítulo 1, versículo 29, vayan conmigo. Por eso preparó el camino del Señor. No solo lo preparó el mensaje, sino que preparó el camino del Señor identificando unas acciones y unos nombres específicos del Señor. En Juan capítulo 1, versículo 29, mire lo que dice. Dice así, el día siguiente vio Juan a Jesús y ¿qué dijo? Que venía y dijo, he aquí que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La palabra quitar es la primera vez que aparece. Recuerde que en el Antiguo Testamento el Cordero sacrificado cubría los pecados, pero Juan marca un hito teológico acá y diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita. Él no viene a cubrir, él viene a quitar el pecado y viene a perdonar sus pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Entonces, ¿qué es preparar el camino? Juan prepara el camino de esa manera, con una predicación muy fuerte. El mundo necesita luz porque ustedes están en tinieblas y son, ¿qué? Le decía a los fariseos y saduceos, víboras. Y empezó a bautizar y a crear ese arrepentimiento y esa sensibilidad. Es decir, que era una sensibilización a la venida del Mesías. Luego lo identifica como Cordero. Pero en Juan capítulo 3, versículo 29, le da otra identificación. Mire la que tiene acá. El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, que está, ¿qué? Cumplido. ¿Sabe cómo identifica al Señor Jesucristo? Como el esposo de la futura iglesia. Entonces Juan va preparando ese camino. Y luego en Lucas capítulo 3, vayan conmigo, Lucas capítulo 3, versículo 16. Juan asume un rol muy lindo y muy interesante. Lucas 3, 16. Dice así, y respondió Juan diciendo, a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de qué, desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y qué, y fuego. ¿Qué está diciendo Juan? Simplemente se humilló y exaltó a Cristo y dijo, es hora que yo mengüe. Ya yo hice mi trabajo, yo ya preparé el camino, traje un mensaje, identifiqué como el Cordero de Cristo, Él es el esposo, el Cordero sacrificial o vicario, y ya tenemos al esposo listo para ya crear una iglesia que será su esposa por la eternidad. El hermano también hablaba de las bodas del Cordero, esas son las bodas de la iglesia con su amado esposo que es Jesucristo. Y ya Juan está hablando de esto y está diciendo, ya preparé el camino, pero llega un momento en que Juan tiene que irse. Juan tiene que partir del escenario porque su trabajo era ¿qué? Preparar el camino, no salvar. El Salvador era Jesucristo. Ahora, mire lo que diríamos, lo que le costó a él
lo duro que fue. Vaya por favor a Mateo, a Marcos capítulo 6, versículo 18. Marcos 6, 18, mire lo que le cuesta a, a Juan. Marcos 6, 18. Dice lo siguiente. Juan se mete en la boca del león, ¿sí? Y Juan dice lo siguiente, ahí en Lucas capítulo 3, perdón, Marcos capítulo 6, versículo 18, porque Juan decía a Herodes, ¿quién era Herodes? ¿Se acuerdan? No. Y llega Juan y ¿qué le dice? Bueno, tú tienes un privilegio, tú eres alguien de poder y me parece que estás haciendo algo mal y sería bueno que reflexiones y lo cambies. ¿Fueron las palabras de Juan? No. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¿Se imagina ese desorden de familia? ¿Y eso le costó a Juan? Sí. ¿Le cortaron qué? La cabeza. Va y le habla a la esposa al oído y le dice que la hija baila delante de él y dice, pídeme lo que quieras. Alguien con sentido común le dice, pues dame la mitad del reino o dame un carro. ¿Qué le dijo? Quiero la cabeza de Juan porque me estorba, me incomoda su predicación, no me permite vivir mi vida disoluta. Y sabe que a veces queremos eso, y queremos predicaciones que me permitan acomodarme con mi pecado y vivir diciendo, bueno, no soy tan bueno, no soy tan malo, y ahí voy para el cielo. No, no funciona así. Los buenos no van al cielo, ¿sí sabían? Solamente aquellos que han puesto su fe en Jesucristo, aman al Señor, sirven al Señor y viven como el Señor. No hay otra manera, una identificación absoluta en la vida de Jesucristo. Pablo dijo, ya no vivo yo, más vive ¿qué? Eso lo dice un salvo. Y si Cristo vive en mí, yo no vivo en pecado. De tal manera que el mensaje de Juan, escúcheme bien, la preparación del camino, una preparación fuerte. ¿Por qué? Porque venía la luz del mundo. Y Juan tuvo una parte muy difícil y muy complicada. Vayan ahí un poquito a Lucas capítulo 7, versículo 19. 7:19, vayan conmigo. Estoy en Marcos. Después de esto, antes de que le quitaran la cabeza, voy a cortar un poquito la lectura, pero les cuento. Juan es apresado por Herodes, ¿de acuerdo? Es llevado a la cárcel y allí en Lucas, capítulo 7, viene una situación muy difícil para Juan. Y Juan se hace una pregunta ahí en capítulo 7, versículos 19. Versículo 18. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a dos de sus discípulos. ¿De cuáles cosas? Bueno, los discípulos dijeron, bueno, está el Cristo y está haciendo todo acto mesiánico y está haciendo milagros y ese es él. Y Juan, ¿eres tú? Y Juan hace la pregunta, el versículo 19. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a quién? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Escúcheme bien, esta escena sucede después del bautismo del Señor Jesucristo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo es bautizado, Juan es ¿qué? Testigo de qué. Este es mi hijo amado, en el cual tengo ¿qué? Complacencia. Y bajo el Espíritu Santo en forma de qué. Había no evidencia de que no era el Cristo en absoluto. Juan vio eso, pero ¿sabe qué entró en la vida de Juan? Duda, angustia.
Porque si Él es el Cristo y yo estoy en la iglesia, ¿por qué tengo estos problemas? ¿Sí? Esa fue la pregunta. Pregúntele, yo estoy aquí en la cárcel, ya estoy sentenciado, pregúntele a Él, ¿por qué no me saca de la cárcel si hace milagros maravillosos? ¿Qué hago yo aquí? Y esa es la pregunta de muchos creyentes y yo le voy a dar la respuesta, no lo sé. Yo no le puedo dar esa respuesta, pero el Señor en la intimidad, en su oración, su devocional, le puede dar la respuesta. Señor, ¿por qué si yo estoy en este ministerio? ¿Por qué estoy aquí y he preparado tu camino para mi familia y he preparado los coros en Navidad y he preparado el camino como Juan y predico el evangelio, mantengo una vida íntegra y estoy en esta situación? ¿Tú eres el Cristo? Esa fue la pregunta. Una duda, una angustia y diríamos que su fe desfalleció. Escúcheme bien, no desapareció. Cuidado con eso. Algunos dicen que Juan negó la fe. No, 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 en absoluto. O que dejó la fe. No, que fue un apóstata, menos. Simplemente desfalleció. Y yo pregunto, ¿acaso uno en la cárcel no puede desfallecer? Pero por supuesto. Pero mire la pregunta, la respuesta del Señor que fue, yo diría, maravilloso. Mire, cuando usted entre en angustia y en depresión y en tristeza, no entre en conclusiones incorrectas. Generalmente hacemos eso. No vale la pena ir más a la iglesia, pastor. No, mire, yo estoy aquí como Juan y todo hice y preparé, pero yo solo le voy a decir algo. Siga como Zacarías sirviendo, que el Señor lo va a visitar. El Señor lo va a visitar. El Señor no tarda su promesa. No es, él es misericordioso. Él extiende su mano. Él es paciente para con todos que procedan al arrepentimiento. No se canse de servir. No sea como Zacarías. No importa. Usted ve, tal vez ya la esperanza está perdida, pero Cristo lo hace todo. Recuerde, ¿para Dios hay algo imposible? Nada. Dos milagros sucedieron igualitos. La Virgen María, concepción virginal, y Elizabeth y Zacarías conciben en años que eran inconcebibles. Todo el mundo se quedó sorprendido de eso. Pero cerramos aquí viendo lo que dice el Señor de Juan. Entonces, me encanta la respuesta del Señor Jesucristo. A veces nosotros, y yo lo he hecho, pastor, ¿usted lo ha hecho? Sí, claro. Señor, pero yo soy pastor y vengo y predico y hago y allí aconsejo y subo y bajo y estoy pendiente acá en la parte administrativa y esto y aquello y resolviendo allí que un niño le pegó al otro y que el otro rompió allí el televisor ser pastor no es solo predicar el domingo en la mañana. No lo digo en queja, soy mucho más. Un día, si quiere saber qué hace un pastor, lo invito a que lo tome por una semana acá conmigo. Y verá que no es solo el domingo. Y yo le he hecho la pregunta al Señor, pero Señor, sí, y entonces mantengo mi integridad, mantengo mi santidad para predicar. Y entonces, Señor, y es cuando viene la respuesta del Señor maravilloso. Cuando Juan le hace la pregunta, una pregunta, si tú eres el Cristo, sácame. Fue un poco, pero el Señor en su gracia, mire cómo le contesta en el versículo 22. Y respondió Jesús, le dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y qué. Ok, la respuesta del Señor es tan reconfortante y tan edificante. Y le dice a Juan, no te preocupes, hiciste bien tu trabajo. Tranquilo, escucha lo que estoy haciendo, porque gracias a ti lo que estoy haciendo está saliendo muy bien. Y Dios le manda una palabra, no lo saca de la cárcel, escuche, no lo saca, pero le da palabras de qué, lo edifica. Y le dice lo siguiente, id y haced saber a ese rebelde de Juan, a ese ingrato, a ese falta de fe. ¿Dijo así el Señor? No, nunca. Porque el Señor siempre se va a acercar con nosotros, aunque dudamos, aunque reclamemos, Señor, yo soy como Zacarías, así sirvo, viejito.
y preparo como Juan y estoy preparando esta Navidad para mi familia, pero Señor, estoy aquí en angustia de cárcel, en angustia de necesidad. ¿Qué hago, Señor? Y el Señor nos manda una palabra, oír lo que yo estoy haciendo. Dile a Juan que le amo. Dile a Juan que lo que él hizo fue perfecto para allanar el camino, para que él anunciara ese evangelio que me permite hoy llegar con plenitud. Y mire cómo termina el versículo. Le dijo, lo que has visto, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son ¿qué? Resucitados, y a los pobres es anunciado que el evangelio. Wow. ¿Qué le dijo a Juan? Lo hiciste muy bien. Misión cumplida. Si vas a estar en la cárcel, ten gozo en mí. Si estás en medio de la aflicción, ten gozo en mí. Tranquilo. Has hecho lo que tenías que hacer. Solo reconfórtate que hay grandes milagros. Y el más grande, a los pobres es anunciado que el evangelio. Y mira el versículo 24 al 30 y terminamos. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente que saliste a ver al desierto, una caña sacudida por el viento, más que saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí que los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites en los palacios de los reyes están. Más que saliste a ver a un profeta. Wow. Cuando Juan dudó, el Señor dijo lo mejor de Juan. Cuando decimos, Señor, pero ¿por qué? Él dice, no te preocupes, yo te amo. Y dijo lo mejor de Juan, no lo desprestigió diciendo, no tomen ese ejemplo de Juan. Mira cómo me manda usted dos discípulos y con dudas y que si yo soy el Cristo, si él mismo me bautizó. No hizo eso el Señor. No sacó su dedo y le dijo, Juan, me has fallado. Le dijo, Juan, te amo. Y te amo y estás allí y te doy gracias por tu trabajo porque preparaste bien el camino. Y habla de Juan lo siguiente. Dice, este es de quien está escrito. He aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres, mire cómo se expresa de Juan. Y esto se lo llevan sus apóstoles. Sus discípulos le dicen, Juan, ¿sabes lo que dice el Señor de ti? Te admira, te ama, te pone como ejemplo. Y mira lo que dijo de ti. Y yo creo que cuando Juan escuchó esto, dijo, no importa en el lugar de donde esté yo, lo importante es que Cristo me ama, que Cristo me ama. Y mire lo que dice al final. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Ah, qué lindo, ¿no? ¿Podrá decir eso el Señor de nosotros? ¿Podrá decir, no hay mayor profeta en esta Navidad que aquellos que están preparando mi camino para que resplandezca la luz? Este hombre, Juan, no hay mayor profeta en predicación y en preparación del camino para la vida eterna. Mis hermanos, en esta mañana solo mi desafío es el siguiente. Sea como Zacarías, no deje de hacer lo que tiene que hacer, que el Señor lo va a visitar. Sea como Juan, siga preparando el camino en esta Navidad. Su familia lo necesita. Usted necesita preparar ese camino. Llegue con unas viandas, con un regalo y dígale, ¿sabes qué? Cristo te ama. Necesitas la luz en este hogar. Y tal vez te digan, nos vamos a divorciar o mis hijos están en esta situación. Aquí hay suicidio en potencia en esta familia. Y tú tienes el deber de decirles y preparar el camino y decir, la luz vino a este mundo para resplandecer en medio de las tinieblas. Si tú no lo haces, ¿quién más lo va a hacer? ¿Tenemos que ser Juanes Bautistas en este tiempo? Sí, lo tenemos que ser de esa manera. No se siente en esta Navidad solo a escuchar villancicos. No se siente solo a contemplar las luces.
piense que tiene que preparar el camino a Belén. Prepare el camino a Belén para su familia. Llévelos a una salvación maravillosa y eterna. Cierre sus ojos esta mañana y vamos a despedirnos en oración. Espero que el mensaje usted esté preparando, esté de esta manera. Escuche la invitación que hizo Juan. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amado Padre, gracias damos, Señor, esta mañana. Y yo ruego, Señor, si alguno de los oyentes de esta mañana había escuchado o nunca había escuchado de este mensaje, que hoy pueda entender que hoy puede ser salvo. Puede encontrar la luz que resplandezca en su vida y que pueda llegar a Belén a contemplar al Cristo, al Mesías, a Emmanuel, Dios con nosotros. Señor, sabemos que el pecado nos separa de ti, sabemos que el pecado oscurece nuestro caminar, pero hoy necesitamos de ti, Señor. Y necesitamos que vengas a nuestra vida como Señor y Salvador, que resplandezcas esa luz en mi vida. He andado en oscuridad, he tropezado, he caído, he pecado, me encuentro sin rumbo, en oscuridad absoluta. Señor, yo quiero que hoy tomes mi vida y me lleves al lugar que corresponde. Gracias, Señor, esta mañana por tu palabra y rogamos, Señor, que así sea en nuestras vidas. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga en esta mañana. Buen tiempo. Nos vemos el próximo domingo. Dios les bendiga.